Y cómo llegar a verlo. Amén. Si tienen internet en la casa, YouTube, todas esas cosas. Amén. Es muy, muy importante verlos y doy gracias porque cuando estamos predicando aquí, sé que no estamos predicando en lo más algunos. Parece que algunos aquí. Pero cuando vamos ya para atrás y vemos el internet, como ahora sale el internet, lo que se va a predicar ahora y quizás para la otra semana ya está en el aire. Amén. Y así vamos. Tenemos más de 50 y algo predicaciones ya. Fíjense, y miles de personas, hermanos, amén, viendo nuestro programa y comentando, dando comentarios de cómo les ha ayudado, algunos hasta llorando, pastores, gracias por la conciliación, todo eso. Pero hay que recordar algo, no soy yo, no son los pastores de aquí, sino es el Espíritu Santo de Dios, amén, el que habla. No nosotros, hay que recordar eso. Y es lo bonito que podemos nosotros decir que pues por medio del Espíritu Santo predicamos aquí, hermanos, la palabra del Señor. Amén. Ok, vamos a abrir la palabra del Señor porque y aún va con lo que hablaba ¿cómo se dice? Mi nuera, amén. Lo que decía de la fe y de todo esto y yo estoy seguro que todos ustedes han estado viendo las noticias, amén, saben lo que está pasando en el mundo, amén, y son unas pruebas y luchas grandes, amén, para el mundo pues también, pero para los cristianos la pregunta es, a mí me han preguntado muchos, amén, esto, y les voy a dar la contesta en la forma de, había tiempos cuando Pablo daba consejo, amén, y aún entre los matrimonios, él decía, en ciertos lugares decía, amén, digo yo, no el Señor, pero yo creo que tengo el Espíritu Santo y discernimiento de lo que Dios quiere y por eso se lo estoy dando a ustedes, amén. Amén. Y aquí va a llegar un punto donde ustedes van a tener que caminar en esta crisis como nosotros también. Amén. Y hay una cosa que es muy, muy importante. Amén. Y dicen muchos que pueden recibir esta enfermedad por medio de tocar las manos nomás. Da las manos, amén. Están transformando la enfermedad a otras personas. Ahora, yo estoy seguro, amén, yo estoy seguro, hay muchos que tienen mucha fe, hasta ahorita de los miles que están viendo, y no estoy tumbando su fe, y gloria a Dios, el Señor nos da una medida fe a cada uno, pero hasta dónde podemos decir, yo estoy caminando por fe. Hablar, decir, amén, que yo tengo fe y nada me hará daño, a mí no me va a pasar eso, amén. Pues tengo unos versículos que yo me estaba preguntando eso ayer, amén. Porque una cosa que yo aprendí cuando llegué al Señor, tuve mucha fe. Pero tenía tanta fe que yo decía que si yo me tiraban ahí en la calle enfrente de un carro, no me pasara nada. Ahora, ¿qué clase de fe es eso? Puede uno decir, eso es fe, yo tengo fe de ser eso, amén, porque sé que el Señor, y me dice el Señor en sus promesas, Él estará conmigo. Pero, ¿hasta dónde está con nosotros? Llega un tiempo cuando probamos la fe y nos vamos más allá y en lugar de tener la fe estamos pecando contra el Señor, pero lo llamamos fe,
Amén. Y esto es algo que tenemos que comprender, porque muchos, la fe, pues, sin la fe no podemos agradar al Señor. Pero, amén, tampoco nos vamos a ir a tentar al Señor. Amén. Y eso es lo que tenemos que aprender, mis hijos. Porque hay muchos que, amén, ahorita están diciendo otra vez, con el puro toque de manos, en las tiendas, marquetas, a unas lavanderías, donde van a lavar su ropa, son contaminadas muchos, y tú pones tu ropa ahí también, y el que estaba ahí antes tiene ya esa enfermedad, te puede cachar a ti. Fíjense, está bien peligroso. Y es una de las, ¿cómo se dice?, persecuciones más grandes que hemos visto en estos tiempos. Y yo hace años he predicado, amén, y también prediqué cuando comenzaron con el nuevo presidente, que iban a pasar muchas cosas, amén, y pues no se miraban al principio, pero ahora se están viendo. Por años ha predicado, amén. Hay que no probar al Señor, porque, amén, la mano del Señor es grande, amén, y no hay quien lo puede parar. Y Él hace lo que Él quiere con cualquier que Él quiere. Pero nosotros también tenemos que conocer, amén, conocer cuál es la voz, amén, del Señor, y cuál es la voz, amén, voz del Señor, y cuál es la voz del diablo. Estoy hablando de ese oído, donde, amén, por ejemplo, Eva, amén, Eva oyó la voz de Dios. También Adán oyeron la voz de Dios y les dijo, no toquen de ese árbol. Oyeron la voz de Dios. Pero cuando ya se fue el Señor, amén, entró otra voz. ¿Ve? Y esa voz comenzó a hablarle a Eva y dice, que el Señor ha dicho que no toques, y le comenzó a meter en la mente, y ella, amén, comenzó a oír esa voz. ¿Entiende? Y oyendo esa voz, en lugar de agarrarse de la voz de Dios, a eso le pecó. Escuchen. Y luego la voz también de Eva, Adán. ¿Ves? ¿Cómo es que cayeron? Es que así es la caminada cristiana, hijos. Créemelo. Por eso yo siempre he dicho, pues también no es así que sea, pero por eso tenemos dos orejas. Amén. Una para que Dios los hable y el otro para que el diablo los hable, y a ver a cuál es la que nosotros seguimos. Así es la caminada. Ahora, no de las orejas, pues yo no sé eso, yo nomás lo inventé eso, pero realmente eso es lo que pasa. Dios te va a hablar ahorita. Amén. Nos da consejo, por eso hay pastores, por eso hay predicadores, ¿bien? Por eso hay maestros, para enseñar al pueblo lo que deben de ser y lo que no deben de ser, y de hablar del peligro y no del peligro. Hace unos meses también, cuando comenzaron a ponerlos la gente allá en Texas, y los tenían y los quitaban los hijos a las mamás. Yo hice un video al presidente en inglés, lo hice y le hablé directamente. Le dije, y también al vicepresidente y también a los que están con él. Fíjense, más de los que hablé, medio de ellos ya no están. Porque debían de darle consejo conforme a la Biblia, no conforme a como ellos creen. ¿Ve? Y el vicepresidente, pues él es cristiano, según es, pero no veo los frutos. Ahorita estoy, amén, viendo unos frutos porque está asustado. Hay que orar por nuestro presidente, pero yo creo que está asustado porque no había visto esta mano de Dios. Y yo le dije, la mano de Dios la vas a ver, Y decía, ojalá que no fuera muy tarde. ¿Vea? Y entonces eso es lo que está pasando. Yo creo, Señor, porque nada viene si no es del Señor. ¿Entienden? Y el Señor tiene que tratar
toda esa nación donde está comenzando, hay miles de personas que están adorando falsos dioses. Vean, es como Egipto, y Dios castiga. Dios castiga, y no es para castigar o pegarles duro porque no los ama, pero sí los ama, pero quieren que se arrepientan de toda su idolatría. Pero también nosotros tenemos que tener cuidado de no, amén, de no escuchar la voz del diablo. Y me decía eso el Señor ayer. Me decía, en el libro de, estamos en Hebreos, ¿verdad? En Hebreos, ¿verdad? Ok. Romanos, ok. Romanos, ¿cuál le dice? Tengo tantos versículos aquí, pero Romanos, voy a decir, 8. Help me out. Ok, good. Están despiertos. Amén. Romanos 8, hijos. Gracias. Amén. Y esto es muy importante, hijos, porque leía esto yo, pero luego me entró un versículo. Y cuando lees la Biblia, en veces te va a decir algo que allá en otro libro de la Biblia parece que está contradiciendo lo que está hablando acá. Y ahorita le estoy, pero no se está contradiciendo. ¿Ve? Y por eso uno tiene que pedir al Espíritu Santo, ¿ve? Y descubrir la Biblia. Tenemos promesas. Hay mucha gente que dice, yo tengo promesas del Señor y las voy a decir, eso es bueno. Amén. Es bueno. Si el Señor nos ha dado promesas y todo, okay, hay que agarrarlo de las promesas. Pero si es una promesa que es como fuera de la línea de la santidad de Dios, por ejemplo, o de escuchar la palabra exactamente como es esa promesa, amén, entonces tiene que tener cuidado. Yo tengo promesas del Señor también por años y pues no estoy dudando que no van a venir, pero ¿cómo sabemos si el Señor no está hablando de promesas cumplidas aquí mientras tenemos vida? O si no es, amén, por el otro lado, cuando los vayamos a poner, ¿verdad? Hay que ponerlo, porque muchos pierden la fe y aún dicen, Señor, me has prometido tantos años y no le he hecho nada. ¿Ves? Y pues no escuchar la voz que te está diciendo, no es para este tiempo, es para después. Como dice la Biblia, muchos dicen, este versículo lo dicen, porque ojo no ha visto, ni oído las cosas, lo que Dios tiene para que los que lo aman. Ok, muchos se están guiando, amén, en estos tiempos, antes de morir. Y lo están buscando y no viene. Y te moriste y no vino. Amén. ¿Por qué? Hasta unos mueren y dicen, Señor, tú me prometiste. Yo sé, pero yo no te dije que iba a pasar mientras estabas aquí en la tierra. Las promesas son algunas allá arriba. ¿Entiendes? Pero hay que medir y no ponerle ni quitarle más. Sí tener fe, que vamos a tener las promesas, lo bueno y todo. Pero hay que, porque te puedes trancar ahí pensando, amén, ¿por qué? Amén, hay cristianos que están enfermos, amén, y ataques vienen y todo, y tienen muchas promesas, amén, y luego después, amén, no vienen, se murieron los pacientes. Pero es porque la promesa era para después de la muerte. ¿Ve? El Señor tiene. Recuerda, Él dijo, no guardes tesoros aquí en la tierra, sino guárdalos allá, ¿ve? Allá en el cielo. ¿Ve? Pero ve cómo la malinterpretamos, muchos. ¿Ve? ¿Entiendes? Tienes que entender porque tú mismo puedes quebrar tu fe. ¿Ves? Si no entiendes, amén, lo que está. Por eso no es bueno ponerle tiempos al Señor, ni horas, ni nada.
A mí muchas veces están hablando de que en 2000 algo va a venir el Señor, ni lo quiero oír. A mí no me pongan tiempos, cuándo va a ser el Señor, qué y cuándo, porque Él mismo dijo, amén, la hora no sabremos cuándo será. ¿Entiende? Y toda esta cosa, pero muchos ahí se desvían y comienzan a predicarlo y luego la gente se agarra y dice, oh, el Señor ya va a venir para el otro año, hay que vender el carro y todo, amén, y porque gozarlos. ¿Entiendes? Porque ya va a venir, 2000 va a venir. Me han estado diciendo que desde el año 2000 iba a llegar el Señor. Porque eran siglos ya y los tienen contados los años y don't tell me. Viene cuando el Señor quiere venir. Y más de todo les gusta agarrarlos, amén, cuando menos pensamos que va a venir. Por eso a veces queda callado y tú crees que no te está viendo. Amén. Ahí sí tiene el Señor la hora, el minuto y los segundos. Y el día que cites o hicimos lo que estábamos haciendo en pecado. Amén, hijos. Okay. Eso es lo que tenemos que aprender. En Romanos capítulo 8, 28, amén. 8:28, vamos a leer así. Let me see, verse 28. Ok, sí. Ok, 8:28 dice así. Y algo importante vamos a ver también, y que es increíble. No lo van a creer algunos, pero sí parece que puede ser así. Amén. Aunque no está en la Biblia así. Pero están unos versículos cerca a eso. Amén. Por ejemplo, conocemos nosotros desde el vientre, Dios le habló a profetas, Jeremías, a muchos, desde el vientre yo ya te conocí. Wow. ¿Entiendes? Y tal vez no salía, amén, Jeremías o Isaías o ninguno de los profetas. Y comencé yo y como si el Señor me estaba diciendo, y cuando tú ves la palabra predestinado, amén, muchos estamos predestinados, por eso los llamamos elect, los escogidos, amén. Pero mire esto, no está en la Biblia, pero puede estudiarlo, cómo es que desde el vientre, muchos creen, los judíos creen esto, amén, creen que cuando está el bebé en el vientre de la mamá, que Dios manda a un ángel, el que lo va a guardar y todo, ya lo está protegiendo al bebé, ¿ok? Pero mientras está en el vientre, el ángel le está enseñando la Biblia al bebé, ¿ve? Y le está enseñando la palabra. Ya cuando nace el bebé, ya conoce, amén, su vida, su historia. Por eso muchas veces uno piensa, yo estuve aquí, yo vi esto y es que el ángel está predicando al bebé y antes de salir el bebé ya sabe su destino, lo sabe, pero cuando ya sale el bebé, pues no habla, no predica, no dice, porque se lo guardó en la mente el ángel y no era para su tiempo, para salir siendo pastor un día, para salir siendo un evangelista un día, por cualquier cosa que Dios lo escogió. Pero el bebé no comienza, amén, a predicar luego. Pero ¿por qué es que comienza a aprender y aprender? ¿Por qué algunos no alcanzan, amén, a ser pastores, a ser evangelistas? Porque los mismos apóstoles decían, Señor, ¿por qué los hablas sin parábolas? ¿Entiendes? Yo no sé qué es cierto, suena bonito eso, pero mientras va creciendo el bebé, va aprendiendo. Por eso ves niños también chiquitos predicando de veras, porque ya están instruidos, ya lo tienen adentro. Pero mientras van creciendo, van comenzando a predicar lo que el ángel les habló de la palabra. Ya cuando ya van para su destino.
¿Ve? Dura años, pero ya van. ¿Ok? Esa es una creencia. Amén. Y es como las llaves. ¿Cuántas veces te se han abierto las llaves? ¿Dónde las pusiste? Amén. A mí muchas veces mis llaves de mi carro, ¿dónde las puse? Recuerdo que ahí estamos como media hora buscando hasta que luego llega la memoria. ¡Oh! Allá los puse y ahí vas y los encuentras. ¿Por qué es que durates o duramos de pensar de dónde las habíamos dejado? Así dicen que el bebé está instruido ya, pero poco a poco Dios lo va, amén, dando el discernimiento y comienza el bebé a predicar, a hablar y todo toma su tiempo. Cuando yo veo mi historia mía, yo de la edad de 7 años, las pandillas me escribían sus pandillas en las paredes. Yo ponía, amén, después que se iban naturalmente, para que no me pegaran a mí, amén, pero yo ponía, yo amo a Dios, desde la edad de 7 años. Ahora ve tu vida tuya. Yo de veras creo que cada cristiano tuvo un encuentro de protección o de algo cuando estaba chiquita, y ver que ya estaba el Señor en ti, predestinado, predestinada, y así vamos creciendo. Pero ¿qué? Sabrá si eso es la verdad, que viene un ángel a predicar ahí. Dice la Biblia que son ministers. Amén. Son predicadores los ángeles. Amén. Ok. Ya vamos al 8. Ok. Dice el 8:26. 26. Ok. 29. 28. Versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Miren, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Fíjense, dice aquí el Señor, está diciéndolo, que Él los predestinó a nosotros antes que Cristo. Amén. ¿Entiendes? Cristo era el hermano escogido, Él era el primero, pero amén, de ahí venimos nosotros. Pero dice la Biblia que los predestinó, amén, los llamó Él, amén, escogidos. Si pueden sentarse, hijos. Entonces dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también los justificó, ¿ve? A los que justificó, a estos también los glorificó. Mire qué está haciendo el Señor aquí, está diciendo que Él los llamó, Él los preparó, Él los santificó. En otra manera, todo lo que tenemos nosotros ya era destinado en nosotros, ¿ve? Pero vino del Señor. En otra manera, yo no soy pastor porque soy pastor, o yo me hice pastor. El Señor me predestinó para ser pastor. ¿Ve? ¿Entiende? Él ya tiene mi vida todo en una mapa. ¿Ve? Hay que recoger lo que está diciendo el Señor, no nomás yo. Amén. A muchos de nosotros. ¿Qué pues debimos? Mira, el 31. Debimos a esto. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ya sé, qué bonito suena eso, ¿verdad? Si Dios con nosotros, amén, ¿verdad? ¿Quién contra nosotros? Ok. El que no escatimó, dicen, ni a su próximo hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Como no es verdad, también con Él todas las cosas. Amén, que Él dio a Cristo su Hijo por nosotros. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que contentará? Cristo es el que murió, más aún Él que también resucitó, de que más está sentado a la diestra del Dios. Amén. Y el que también intercede por nosotros.
¿Quién nos separará? Qué bonito esto. ¿Quién nos separará, pues, del amor de Cristo? ¿Quién? Nadie. ¿Ve? Nadie. Tribulación, no, nada de tribulaciones. Ahorita están pasando tribulaciones. ¿Ve? Otros están pasando diferentes tribulaciones, diferentes ataques. No todos tenemos el mismo ataque, pero ¿ve? Pero todos tenemos, mire, y es lo que está diciendo Pablo. ¿Ve? Él está diciendo, amén, ¿quién nos puede separar a nosotros que Dios nos dio, amén, este amor? ¿Quién condenará? ¿Quién es más aún, amén, y demás? Esta diestra del Padre está el Señor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulaciones? No, no, amén. ¿Angustias? No, no. ¿Ve? ¿O persecuciones? No, no. Nada los separará del amor de Cristo Jesús sobre nosotros. Mire, y apenas son 3 cosas aquí. Hambre, no. Desnudez, no. Peligro o de espada, no. ¿Por qué? Porque está escrito, por causa de ti, somos muertos todos los tiempos. Somos contados como ovejas de matadero, dice. Fíjense. ¿Entiende? Y luego 37, antes que en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio del que los ama a nosotros. Porque, amén, como estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, dice, ni potestades, ni los presentes, ni lo que ha de venir, dice, no. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa, amén, nos podrá separar del amor de Dios, que es el que Cristo, amén, que en Cristo Jesús el Señor. En otras maneras, nada nos podrá separar, nada a nosotros del amor de Cristo. Amén. Yo no sé qué prueba. Perdón, no sé qué prueba estás pasando tú, pero yo estaba pasando unas pruebas, y he estado pasando unas pruebas, ¿verdad? Y por eso me puse, el Señor me llevó a esto, porque le ha dicho, Señor, háblame, ¿verdad? Y entonces comencé a leer estos versículos, que nada, porque en las tribulaciones, y yo estoy seguro que esto les pegará a muchos. Amén, a los que están oyendo ahorita. Hay pastores, hay ahorita también con todo lo que está pasando ahorita en el mundo, hay cristianos que andan con temor, ¿vean? Y entonces tienen que tener fe, amén, para poder vencer estas cosas, porque yo creo que se va a poner peor, amén. Yo siempre he dicho, es mejor que escuche lo que le estoy diciendo, amén, porque mi mano es chiquita conforme a la mano de Dios, ¿entienden? Y la mano es grande, la del Señor. Y estoy seguro que por pecado están pasando estas cosas. Pero a ti cristiano, a mí cristiano, a ti cristiana, pregúntate, ¿quién te separará del amor de Dios? Eso es bastante. Pablo está hablando bravamente. En otra manera, que a mí nadie me puede hacer daño. Amén. Se puede ir uno de más, porque Dios está conmigo. ¿Entiendes? Se puede ir uno de más, donde cree que está caminando por fe, pero está probando el Señor que es pecado. ¿Ven? Y todo eso viene, la tentación viene por la voz, amén, que oímos. La voz que nos está diciendo lo contrario de lo que Dios nos ha dicho o lo que creemos que Dios ha dicho.
David tenía este problema. Él tenía el problema, muchas angustias, muchas enfermedades de todos, amén. Pero tenía, ¿cómo se dice? Cosas que eran más tremendos. Salmos 55, vayamos ahí. Salmos 55, un ejemplo. Un ejemplo. Cristo los ama, hijos, pero hay que amarlo en la manera que Él quiere que lo amemos. Salmos capítulo 55 dice así. ¿Ok? Versículo 1. Dice, escucha, oh Dios, mi oración. Está orando David. Escucha mi oración y no te escondas de mi súplica. Estaba llorando, suplicándole al Señor. Está atento y respóndeme, Señor. Clamo en mi oración y me conmuevo a causa de la voz del enemigo, dice el Señor. Escucha bien, lo que David estaba, amén, estaba todo traumado, estaba todo, amén, estaba pasando, amén, y esta es en dos partes, amén. Estaba él por un amigo que caminó con él, creo que fue Asaf, lo traicionó y comenzó a hablar de él y cosas y así. ¿Ve? Y comenzaron a moverse las voces, amén, y David comenzó a escuchar, en lugar de agarrarse de las promesas del Señor, ¿ve? Prestó oído a la voz del enemigo por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Fíjense, esto nomás es una cosita que estaba David pasando. Pero el punto es, amén, cuando tú vas a la escuela, te dicen a cuál es el verbo, el proverbo, a cuál es la palabra de acción. Aquí de acción es la voz. La voz. Recuerda, David conocía a Cristo. Él habla, ¿saben? Si hay uno donde David habla más, Señor me sacó de esta, Señor me sacó de esta, Señor me sacó de esta. Pero aquí está clamando, amén, como si andan temor por la voz, ¿ves?, del enemigo. ¿Ves? Y ahorita está corriendo muchas voces. ¿Ves? Ahorita está corriendo muchas voces en tu caminada cristiana. Y no me puede decir que no, porque todo el camino cristiano, amén, son de voces, dos voces, la voz de Dios y la voz del diablo. Y es importante conocer la voz del diablo para reprenderlo. ¿Entiendes? Porque el diablo muchas veces, hijos, usa la Biblia también. Él la usa. La quiso usar y la usó contra Cristo. Capítulo 4 de San Mateo. ¿Entienden? Y estaba siendo el diablo. Estaba tentando al Señor de su fe. De su fe. Fíjese, ¿ven? Como si el Señor iba a caer así, es cierto. Porque el diablo dijo, allá en Salmos dice, amén, y ahorita vamos a llegar primero al libro capítulo 4 de Mateo, y mire lo que dice, hijos. Esto fue después que fue bautizado Cristo. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Fíjense, el mismo Espíritu lo llevó a ser tentado. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre.
Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, si de veras tienes fe, ¿entiendes? Si de veras tienes fe y tú crees que Dios está contigo, amén, ¿ve? Y le tiró con la comida. Esos son los que pasan por hambres, cristianos. No te preocupes, Dios está contigo. Es una promesa, ¿ve? ¿Entiendes? Y luego le tiró otra, amén. Después de haber ayunado, que pues él dijo, vino al tentador y luego le dijo que, y el 4, y él respondió y dijo, escrito está, solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ve? Ahí también, pero miren lo que pasa, la palabra, el diablo usa la palabra, Cristo le pegó para atrás con la palabra. ¿Ve? ¿Cómo tratamos nosotros la palabra? ¿Oímos la voz de Cristo y acciona a eso, o oímos la voz del diablo y acciona a eso? Y yo creo que muchos de nosotros todos los días el diablo está hablando. Hasta en los sueños está hablando el diablo. Fíjense. ¿Entiendes? Él no para, porque quiere que quede en ti esos pensamientos, y la mayoría del tiempo son pensamientos que son no posibles, son negativos. ¿Ve? ¿Entiendes? ¿Ok? Ahora mire, para que les llegue el punto, dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo cristiano de Dios, échate abajo porque escrito está. Mire el diablo que listo con la Biblia. Mire qué listo. Yo creo que el diablo conoce la Biblia más que tú y yo. Sí, yo creo. Tuviera, no le estoy dando gloria, amén, porque no lo obedece, pero él la lee para hacerlos hacer lo contrario de lo que dice Dios. ¿Ve? ¿Entiende? So, él sabe y él enseña a sus ángeles, lo es contra. ¿Ve? Y el tiro de nosotros es la santidad, la pureza, amén, y el tiro del diablo es llevarlos al infierno. So, él busca qué los va a llevar. ¿Ve? Él busca, él sabe qué es lo que le gusta a Dios y qué no le gusta. Por eso dice, amén, Hebreos 11 dice que sin fe para nosotros es imposible agradar a Dios, no se contenta. Pero ¿hasta dónde viene la fe? ¿Qué es fe? Amén. ¿Por qué aquí? Y aquí van a ver, con este versículo lo vamos a ver. Y si eres hijo, échate debajo porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en una piedra. Y luego el 7 Jesús le dijo, también escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. No lo tentarás. Con esos dos versículos, ¿qué es lo que el diablo estaba diciendo? ¿Ve? En los dos versículos le tiró la Biblia a Cristo. No, perdón, no se la tiró, pero estoy diciendo, usó la Biblia. ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Para que Cristo dice, oh, sí, el Señor dice, eso, es cierto, me voy a tirar. Si Cristo no conoce la Biblia entera, como nosotros debemos conocerla, se tira. Y si se llegara a tirar, eso era tentar a Dios. Porque Cristo podía haber dicho, es lo que le estaba diciendo el diablo, tú tienes mucha fe, tírate, en la Biblia dice que Dios te va a detener. Hasta ahí llega mi fe. Y es lo que están diciendo mucha gente con esta enfermedad que está pasando en el mundo. No caigas en la trampa.
Te lo estoy diciendo por tu bien, no porque somos cristianos nomás y todo eso. Y sí vimos que angustias y todo vendrá, pero nada nos separará del amor de Cristo. Pero llega el tiempo cuando podemos tentar a Dios. Y muchos van a decir eso. Yo no voy a decir lo que... Yo le voy a estar diciendo que no le den la mano a alguien, a su hermano, hermana. No, amén, no se abracen, no, amén, tengan cuidado con las marquetas, las lavanderías, donde quiera que toques, porque por medio de las manos es que donde llega esta enfermedad. Ahora te pregunto a ti, ¿cómo tú piensas? Yo pienso como yo pienso. ¿Ve? No te estoy diciendo que pienses a mi modo, pero sé que una parte es tentar a Dios. Y sé que muchos lo están haciendo. Eso te aconsejo. Ten cuidado de decir, acabo soy cristiana, amén, yo puedo tocar a cualquier o cristiano y nada me va a pasar. Yo creo que eso es ya tentar a Dios. Es tentar a Dios. ¿Ve? Porque la palabra nos dice eso. Cristo no escuchó, amén, al diablo que quiso que se tirara, porque decía la Biblia que Dios lo iba a cuidar, amén. Ahorita también vimos que Pablo los dio consejo, amén, que persecuciones y todo, nada los separará del amor de Dios, y a eso a cuál vamos a agarrar. ¿A cuál vamos a Cristo puede haber dicho, es cierto, acabo mi Padre me ama, me voy a tirar también. ¿Ve? Era una prueba de fe, hijos. Era una prueba de fe. ¿Ve? Y hay que comprender esto, hijos. Y esto es lo que me decía el Señor, aunque no, porque no nomás tiene que ver con esta enfermedad que está pasando. Cuiden sus hijos donde juegan, sus nietos, nietas. ¿A quién toca? Tú no sabes si tu vecino, vecina o algo tiene contaminación. Es duro eso. Hasta los padres de veras están diciendo, tengan cuidado con sus hijos, con quien jueguen, ¿no? Los parques y todo eso está contaminado todo. Pero yo no llegara a eso, a la fecha, bueno, Señor cuida, ahí te va. Es como diciendo, ahí te va el diablo. De veras, para mí fuera así. ¿Ve? Yo tuviera más cuidado, mejor, de cuidar mis hijos, cuidar mis hijas, mi esposa, mi familia, mis hermanos, hermanas, y orar también por todos los que están contaminados, orar por todos, porque están muriendo, hermanos, miles de personas, y no nomás tomen estos versículos nomás por la fe en esto. ¿Ve? Hay que tomar la fe en las tribulaciones, problemas que tengas o que yo tenga, en las enfermedades y todo, amén. Todo Cristo está con nosotros, Él nos promete eso. ¿Ve? ¿Entienden? Pero tenemos que agarrarlos a eso, porque aún también podemos irnos para otro lado y a llegar a decir, ¿dónde está Cristo? Me prometiste, Señor, pero ¿dónde están esas promesas? Y yo puedo ir al Señor y decir, yo no te dije cuándo iban a pasar. Yo no te dije que iban a pasar en 2020, el 2019, el 21. Yo no te dije que iba a pasar aquí en la tierra. ¿Ve? Yo no te dije eso. Cuando te dije, ojo no ha visto y oído no ha oído, y de ahí se agarra. Y muchas veces, y no estoy queriendo tumbar su fe. Si tú crees, así es bueno creer, no echarlo a un lado. Es bueno creerlo, pero si no pasa al tiempo de esta vida, no te desanimes, porque el Señor va a cumplir sus promesas, aunque sea en esta vida o en la vida que queda de venir. Pero Él los promete, porque recuerda que la promesa es vivir eternamente.
Él tendrá muchas cosas buenas para los que lo aman. Amén, hijos. Amarlo. Y hijos, yo les digo en el amor del Señor, yo estaba pensando en la iglesia. Estaba pensando en las iglesias. ¿Qué va a pasar? Ojalá que no pase nada. Imagínense iglesias grandes que tienen miles de personas y cuántos cargarán esa enfermedad. Y después del culto se abrazan, el beso y todo, todo el amor del Señor. Pero al mismo tiempo siendo contaminados. Wow. Tengan cuidado, hijos. Yo quiero tener cuidado. Yo no quiero llegar a tentar al Señor y decir, bueno, Él está conmigo. Sí está conmigo. Sí está con nosotros. ¿Ve? Pero también tenemos que nosotros, amén, tocar nuestra parte. Nuestra parte. ¿Ve? Para poder ver la Biblia. Por eso está escrito allá una cosa y allá parece que se contradice. Pero no está. ¿Ve? Porque eso tenemos que descubrirla bien. ¿Entiende? ¿Qué es la fe? ¿Ve? ¿Hasta dónde llega la fe? ¿Y qué es probar al Señor? Fíjense, hijos. Amén. Esto es grande porque Cristo los ama. Hay que orar por todo el mundo, hijos. Amén. Y hay también que no tener, amén, tampoco coraje o algo así. Amén. Mire, muchos han pasado como 2 o 3 casos donde han matado a chinos. Los han matado por culpa de esta enfermedad. De otra manera, por culpa de ustedes, amén, llegó esta enfermedad y los mataron. 3 son 3. Wow. ¿Hasta dónde ver? Y qué extraño esta enfermedad. Porque de esta enfermedad están saliendo muchas ramas. Ramas de personalidad. Escuche bien. Las pruebas y las luchas, el Señor prueba no nomás a quien está probando, pero está probando a aquellos que están aquí, escuchando, a aquellos que están aquí, y ellos creen que a ellos no le están hablando. Esto es para todos. No lo barras abajo de la carpeta, mi hermano, mi hermana. Tómalo serio. Amén. Y el Señor siempre estará con nosotros hasta el fin. Porque Él lo ha prometido. Pero no, amén, tentarlo, hijos. Amén. Amén. Póngase de pie, los amamos a todos. Espero que pastores se levanten también y también hablen con sus congregaciones, amén, y dar, amén, consejo, amén, y balancearlo bien para no quitar la fe y también para no aumentarle donde llega a tentación. Amén, amén. Gracias, Padre de la gloria, Señor. Este mensaje fue instruido por su siervo, pastor y evangelista, Al Telles. Esperamos que este mensaje haya sido una gran bendición para usted y su familia. Dios les bendiga.